Dios te bendiga en esta preciosa oportunidad. Que la gracia del Señor sea sobre tu vida, que el favor del Altísimo te cubra y que las bondades de Dios te sean manifiestas y entregadas. Esta mañana quiero bendecirte con una palabra de Dios. Una palabra que la recibí para bendición de vidas espirituales. Vamos a irnos al libro de Amós, capítulo 4. Amós capítulo 4, verso 6 declara una verdad impresionante acerca del pueblo de Dios, acerca de la condición que Israel mostró en algún momento de su vida. El mensaje fuerte que Dios hizo sonar a oídos de este pueblo y el emitir de Dios como para que el pueblo se prepare, porque Dios ciertamente visitaría a su pueblo. Amós capítulo 4, verso 6 dice: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os quisisteis volver a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo y esto, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos, y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí. Os trastorné como cuando Dios trastorna a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como un tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Cuando yo leo esto de parte de Dios, me impresiona, porque Dios levanta a un hombre, a un siervo de Dios llamado Amós. Los estudios dicen que Amós era un hombre campesino, un hombre de departamento, de tierras lejanas, no céntrico de Israel, y que Dios levanta a este hombre con una unción llena del Espíritu Santo para hablarle al corazón del pueblo de Dios, al corazón del pueblo de Dios, a fin de que ellos entendieran y comprendieran que Dios quería captar la atención de este pueblo a través de la voz de su palabra, a través del mensaje del Señor. Y el mensaje que ahora Amós traía era un mensaje de confrontación. Dios estaba confrontando a su pueblo para que su pueblo despertara de su realidad, de los procesos con que Dios los estaba procesando. Cuando hablo de procesos, me quiero dar a explicar. Esta palabra ha estado como muy de moda en la boca de los ministros de este tiempo. Quizás no tenga un sustento bíblico que se encuentre en la Biblia, pero es como una ilustración que se usa para dar a entender lo que Dios hace
y la forma como Dios trabaja en los hijos en este tiempo. Así como es procesado la vid. ¿Cuál es el proceso de la vid? Que es la uva. La uva es procesada de ser fruto, pasada por un proceso hasta llegar a ser vino. El aceite es aceite y se usa para cocinar. Si hablamos aceite de oliva o de los diferentes tipos de aceite para vendar heridas, se usaba en la antigüedad y un sinnúmero de cosas. Pero antes de ser aceite, ¿qué era? Los olivares vinieron a ser procesados hasta llegar a ser aceite. Y un sinnúmero de comparaciones. El trigo, después de ser trigo, ¿qué pasa a ser? Pan y todos sus derivados que salen del trigo. Y entendemos que desde un inicio de ser fruto hasta llegar a ser lo que se hace con esos cultivos, pasa un determinado proceso para llegar a ser lo que se espera. Dios trabaja de la misma manera. Dios procesa a sus hijos, los pasa por una serie de procedimientos procesantes hasta Dios querer mostrar en nosotros, sus hijos, lo que Dios espera que seamos. El proceso del barro hasta poder llegar a ser una vasija. ¿Cuál es el ser moldeado? El alfarero agarra el barro en esa su máquina especial y comienza a hacer del barro con agua una especie de imagen hasta poder dar una forma de un jarrón, de una vasija, etc. Procesos. Pues Dios encuentra a un pueblo duro de corazón, un pueblo que tenía muchas veces endurecida esta parte de aquí que se le conoce como la cerviz. Un pueblo que muchas veces oía palabra de Dios, pero que la palabra de Dios era rechazada por el corazón de este pueblo. Un pueblo que vio maravillas, pero al ver maravillas continuaba y perseveraba en sus rebeliones. Un pueblo que, conociendo la santidad y el celo divino del Señor, optaban por tener dioses ajenos, los cuales Dios rechazó siempre y les dijo: solo a mí me adorarán y solo a mí me servirán. Y este pueblo continuamente daba las espaldas a su Dios y cometían una serie de errores, provocando a ira al Santo de Israel. Y cuando Dios ve todo esto, el Señor se indigna y el Señor decide bregar con su pueblo, a fin de que este pueblo, número uno, como idea principal y resaltando sobre esta entrega, el hecho de que el pueblo se volviera a su Dios. Esa era la idea principal, de que este pueblo entendiera lo que Dios quisiera hacer. Dice el Señor: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Pero con todo y esto que yo permití a manera de proceso, yo parafraseando la palabra, dice el Señor: no os volvisteis a mí. ¿Qué significa la expresión os hice estar a diente limpios? Sino que Dios les permitió tener hambre. Tener hambre es algo difícil, ya sea porque estás desempleado, porque te botaron del trabajo, ya sea porque vino un tiempo de recesión en tu ciudad, en tu casa, en tu hogar, y no hayas que hacer. El ardor que puede provocarte el hambre en tu estómago, las consecuencias que pueden provocar cuando el hambre es prolongada,
de semanas, de meses o de temporadas largas. De ahí se puede desprender gastritis, úlceras y hasta úlceras cancerígenas, porque los ácidos estomacales que están dentro de la bolsa del estómago, al no caer alimento, ellos siempre están haciendo función y como consecuencia producen problemas gástricos. Y Dios hizo a este pueblo pasar por este proceso. Hambre, hambre. Y en su hambre siguieron endureciendo el corazón, perseverando en sus actitudes, en sus desobediencias, en su rebeldía, en su dureza de corazón, como de un corazón de roca de pedernal, no queriendo volverse al Señor, sino optando por estar firmes en su postura. Y cuando Dios desde el cielo ve esto, dice el Señor, seguiré trabajando. Y vino Dios y los llevó luego del proceso del hambre a continuación a un proceso de sequía. Dice que Dios detuvo la lluvia 3 meses antes de la siega e hizo llover sobre una ciudad y sobre otra no hizo llover, y sobre una parte llovió y sobre la parte de la cual no llovió se secó. Y venían de 2 o de 3 ciudades a la ciudad donde había llovido para beber agua, pero bebiendo no se saciaban, y con todo no se volvían a mí, dice el Señor. Nótese bien que después del hambre, Dios cierra los cielos y permite 3 meses antes del tiempo establecido de que venga la lluvia, el tiempo de que el rocío caiga, de que la lluvia refresque la tierra. 3 meses antes de ese tiempo, cierra Dios los cielos y no hay lluvia. Tú te puedes imaginar que 3 meses antes de que la lluvia tenga que caer, no llueva, y venga el tiempo en que la lluvia tenga que hacer su función y no caiga. Pero Dios, que es bueno y infinito en misericordia, dice que Él permitió llover sobre unas cuantas ciudades para que la gente no muriera por general, en total. Y la palabra enseña que venían de 2 o 3 ciudades a la ciudad donde había llovido. Y donde había llovido, la gente venía ahí y la gente tomaba agua. Pero el poco agua que tomaban no les daba la suficiente capacidad para saciarse. Y estaban angustiados, estaban entristecidos, porque no lograban calmar su sed, no lograban tratar de saciarse, no lograban, no podían. Y al no poder, se desesperaban. La sed es horrible vivirla. La lengua se te pega al paladar. Tratas de tragar saliva y aún la saliva se te pega en tu garganta. Y te sientes angustiado, desesperado, completamente abrumado, no hayas qué hacer. Una desesperación amarga te deshidrata, los labios se te rajan, las manos comienzas a soltar pellejos de todo tu cuerpo, porque a causa de la deshidratación tu cuerpo muestra esa reacción. Te sientes como en insolación, el sol te marchita. Sabes que el cuerpo está compuesto en un 65% de agua, de líquido. Y cuando hay ausencia de beber agua, comienza una flacidez en tu cuerpo a mostrarse. Pero este pueblo, pasando este segundo proceso continuo, con todo y eso, dice la palabra que no se volvían a Dios, que perseveraban en una postura errante, de desobediencia, de contienda, una postura amarga que Dios
los estaba tratando, los estaba procesando, pero no querían, no querían, no querían. Y vino Dios y al ver esto, a continuación lo lleva todavía a otro proceso aún más fuerte. Dice que ahora venía sobre los cultivos, sobre la producción, sobre la economía de este pueblo. Dice, Dios los hirió con viento solano y con oruga. La langosta devoró los muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca. Escucha la forma que ahora la Biblia describe. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Qué clase de condición de pueblo? ¿Qué forma más errante de este pueblo de perseverar en esta postura equívoca? Ahora Dios venía con las finanzas. Cuando habla de producción, de viñas, de huertos, de olivares, cuando la Biblia habla de higuerales, tiene que ver con las cosechas. Las cosechas. Es decir, no iban a cosechar nada, y el que no cosecha, no vende, y el que no vende, no come, y la economía se deteriora, se desintegra, y había un proceso tercero hasta aquí. Pero con todo esto, a pesar de que tuvieron hambre, de que no hubo lluvia, no había para beber agua, ahora las finanzas estaban siendo destrozadas. Dice que con todo esto nunca tuvieron la decisión de volverse a Dios. Y el Señor todavía fue más allá, porque Dios siempre va más allá cuando mira un corazón duro, una mente equívoca, errónea. Cuando alguien está en el ente de Dios, en el propósito de Dios, el Salmo declara, sobre ti fijaré mis ojos, te haré entender cuál es el camino que debes de andar, te enseñaré. No seas como el caballo sin entendimiento que se le ha de poner cabestro para poder ver derecho, recto, sin desviarte a izquierda ni a derecha. No seas como ese animal cuadrúpedo que ha de dominarse de esa manera. Así estaba bregando Dios con este pueblo, por cuanto Dios había fijado su mirada, la mirada sobre ellos, la mirada sobre ellos. Por eso Dios estaba empecinado en quebrantarles el orgullo, la soberbia, la jactancia, la dureza de corazón, para que ellos se volvieran a Dios. Dice que ahora en el cuarto proceso permitió Dios mortandad como la de Egipto. ¿Cuál fue la mortandad de Egipto, siervo? La muerte de aquellos primogénitos cuando pasó el ángel de la muerte aquella noche. Y hubo muerte y quejidos y alaridos desesperantes, congojas, endechas, llantos del alma, de muerte. Mortandad tal como la envié en Egipto. Maté a espada vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta las narices. Mas no os volvisteis a Jehová el Señor. Aún Dios con esto. Primero el hambre, luego la sequía, la sed, luego las finanzas, ahora Dios permitiendo muerte. Según estudios para este momento, el Señor permitió que los enemigos los invadieran, los sitiaran. Y perecieron cantidades de jóvenes, de adultos, y en los campamentos eran muertos
cantidades de cuerpos y aquellos cuerpos apestaban. Ya pasado el tiempo de la putrefacción o en el proceso de la descomposición del cuerpo, aquello apestaba. Mucha gente en Israel vio este bochorno, esa derrota, esa tristeza, pero no hubo un volver de Dios. No hubo. Y al no haber, Dios se dolió y todavía miró la errante condición. Y dice el Señor que lo lleva a un quinto proceso, el proceso del fuego. Dice, os trastorné como cuando Dios trastornó la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Y fuiste como un tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí. Quinto proceso. Ciudades fueron prendidas. El fuego abrasador, el fuego siniestro, inapagable, llamas de muerte, llamas de destrucción, llamas de angustia. Dios levantó en este pueblo y no se quisieron volver a Dios. Y quiero abrir un paréntesis aquí. Esto es muy peligroso, porque Dios comenzando un proceso y terminando ese te lleva a otro, y entrando a ese otro, no queriendo tú tener entendimiento, y Dios te lleva a otro, y finalizando ese otro está esperándote otro. Es necesario detenerse a considerar y a escudriñar los pasos del ser humano. La Biblia dice que no para siempre contenderá con el hombre, porque Dios sabe que el hombre es polvo y que la vulnerabilidad del hombre es completamente frágil, que el hombre no puede ser procesado y procesado y procesado, porque puede fenecer, puede terminar sus días. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay de este pueblo? Tú sabes que nosotros somos el reflejo de Israel. Esto está escrito para ejemplo de nosotros, dice la Biblia. Somos el reflejo de Israel, y como Israel perseveró en esa rebeldía, muchas veces así, los cristianos en este tiempo queremos perseverar en ese mismo mover. Dios bregando, Dios confrontando, Dios visitándonos, Dios haciendo algo, Dios visitándonos para trabajar en nosotros. ¿Y qué pasa con nosotros? What's up with every life in this time? Many people put the hard hold of the rock, and don't every person can put attention of the prophetic word. If not many persons go for every way, the way that every people have this intention that they. Muchas personas endureciendo el corazón, viviendo la forma como quieren vivirla y optando por el camino que quiere ir cada uno. Demasiada dureza, demasiada rebeldía. Dios cerrando puertas y el hombre aún con todo y eso no volviéndose al Señor. Dios permitiendo que el desempleo toque la puerta de tu casa y con todo y esto no te quieres volver al Señor. Dios permitiendo que venga el proceso de la enfermedad y que más allá de eso, la muerte, y con todo y esto no quieres volverte al Señor. Dios permitiendo la partida de muchos. Acabamos hace unos años atrás de pasar un proceso de pandemia, y con toda y la pandemia mucha gente todavía perseveró. La gente se alarmaba en las noticias, la gente miraba cómo en las calles caían, los hospitales se escuchaba voz de muerte y de lamento. No te podías ni siquiera despedir de los tuyos,
porque la orden gubernamental era a la fosa de un solo. En algunos países a ser cremados completamente de esa forma. Y no había un volver a Dios. Antes bien, la gente todavía endureciéndose más. Finanzas rotas. Se fueron los ahorros, se fueron los proyectos de inversiones. De la noche a la mañana las riquezas levantaron alas como de águilas y se fueron. Duro el proceso. Y no hubo quien se volviese al Señor. ¿Cuántas veces Dios está haciendo esto en nosotros? Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tú esperas? ¿Qué tú esperas de parte de Dios en tu vida? Que comience un proceso y termine el otro. Y terminando ese otro, Dios te lleve al siguiente. Y así sucesivamente. Sin tener deseo de volverte. Nótese bien, Dios permitió todo esto con un objetivo. Que tú, que yo, que nosotros nos volvamos al Señor. Pastor, ¿y por qué Dios quiere que nos volvamos a Él? Porque Dios nos ama. Porque Dios no desea que ninguno se pierda. Porque Dios no quiere que ninguno perezca. Porque te ama tanto tu Dios que Él se duele de la condición en que hoy probablemente estás atravesando. Hello, entiéndelo. Eres tan especial, tan afectivo, tan honorable a los ojos de tu Dios, que Él se compunge en verte en esa circunstancia. Y alguien puede decir, entonces, ¿por qué si Dios se compunge? Porque Dios te permite pasar esto. ¿Por qué? Usted, predicador, se está hablando de los procesos que Dios permite. ¿Por qué Dios si hace esto? ¿Por qué Dios también se duele? Porque muchas veces no hay forma, no hay manera alguna, a causa de la dureza tanta de que el hombre se vuelva a Dios, sino Dios permitiendo el proceso del quebranto. Vuelvo y repito, el procesarnos. Si Dios no hiciera esto, muriéramos en desgracia y en muerte completa. Muriéramos en esos procesos o en la condición de pecado, mejor expresándome. Es la razón por la cual Dios brega. ¿Y por qué te ama? ¿Por qué me ama? Yo puedo decirlo a manera personal, Dios me ama. Dios ha bregado conmigo, ha tratado conmigo, me ha procesado y he permitido en algún momento alzar la vista al cielo porque entiendo y conozco que es necesario que me vuelva a Dios. Dios te ama. Hoy traigo una palabra de amor para tu corazón. Una palabra de afecto, de gracia para tu alma. Jesus love you. And love you with eternity love. Because you are special for the eyes of God. God feels something special for you. That He feels pain when you pass the process, the different process. But the finished intention of God is that you go back in your presence one more time. Do you believe me? Do you understand me? Es necesario. Dios permite esto para que tú pases los procesos. Y pasando los procesos tú entiendas, despiertes y comprendas que a Dios le duele su corazón. Pero Dios, en su dolor, al ver tus procesos, espera que tú te arrepientas, porque Él te ama con amor especial. Eres muy amado de Dios, muy amada de Dios. Y escucha esto. Y aquí el corazón del mensaje. Verso 12. Por tanto,
De esta manera te haré a ti. Hoy ya nos habla a nosotros. Y porque he de hacerte esto, prepárate. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Esto es fuerte. Y oro a Dios para que todos los que están escuchando y viendo esta palabra comprendan el rema de esto. El prepárate, pues de esta manera te haré a ti. Este prepárate no es como el que habla el Salmo 21, el que Jehová te saldrá, el que Dios vendrá a tu encuentro con bendiciones de bien. No. Este prepárate para venir al encuentro de Jehová tu Dios no es como el Salmo 118, verso 22, 23 que habla el Señor 24 del capítulo 118, donde dice: este es el día de Jehová, gózate, alégrate. No es de ese tipo de días buenos o de visitar Dios a tu encuentro, tú al encuentro de tu Dios. De lo que habla Dios en este texto, según el exégesis de la palabra y el espíritu del verso mismo, es de que Dios te confronta con un juicio, con un confrontar de quebranto, con un sacudirte, no de muerte, pero sí de quebrantamiento. Y yo te pregunto, I have one question for you. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú quieres tener este tipo de encuentro con tu Dios? ¿Tú te quieres reunir para que Dios te discipline? Para que Dios haga lo que tenga que hacer en ti. ¿Tú quieres eso? Do you want that? Come on, give me one answer. Because God tell me this midnight, ask the question of the people, and I have one answer about this expression of my people of God. Dios me dijo, pregúntales y hazle la pregunta. ¿Tú quieres eso para ti? Y dame una respuesta, porque Dios espera una respuesta de tus labios. Sé que tú no quieres eso. Sé que estás entendiendo lo magno, lo duro que es esta palabra. Hay gente que se estreme con el Dios que le sale al encuentro. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Ay de aquel sobre quien la roca caiga sobre él. Pero de aquel que caiga sobre la roca, ¿qué ha de suceder? ¿Qué tú prefieres? ¿Que la roca caiga sobre ti o tú caer sobre la roca? La roca representa a Cristo. El que la roca caiga sobre ti es fatalidad. Pero el tú caer sobre la roca representa pesar un quebranto duro, pero de vida al final. Dios te ama. God love you. And God love you with eternity love. For the grace of God in the name of Jesus, Lord. Dios te ama y te ama con amor eterno por la gracia de Jesucristo. Vuélvete a Dios. Esto es un bonito tiempo para detenerte, para recapacitar,
para entender que desde el día que te fuiste de la cobertura de Dios, solo cosas amargas te han pasado. Solo tristeza nos ha venido, desespero, angustia, caos, flaquezas, traiciones, hambre. Todo se cerró, todo se puso difícil. El cielo ya no llueve sobre ti, ya no llueve sobre nosotros. Hay desierto de tierra erosionada, sequedales, muerte, fracaso, penas, ansiedades, desesperos. Esa depresión que estás atravesando es a causa de lo que estás viviendo, por un endurecer de tu corazón. Y quizás algunos no en totalidad se han revelado, pero sí en algunas áreas. Y eso que ha permitido Dios es porque esa área de tu corazón no la has querido volver al Señor. Pero tú puedes. You can do. Come on, stand up in the name of Jesus, Lord. This is the special time for you. One more time, stand up and go and running go very fast for the hand of God that God put over your life. Corre en este momento a la presencia de Dios, sobre los brazos que se ofrecen del Señor para ti. Acércate. Dios te quiere ayudar. Dios te quiere bendecir. Dios quiere hacer la obra en tu vida. La obra redentora, salvífica, gloriosa. Aplicación del consejo de la palabra para este tiempo. Todo esto es permitido por Dios para que tú te vuelvas a Él. Dios te ama. Dios te quiere ayudar. Te lo digo tan claro para que hasta un bebecito lo entienda. Dios te quiere ayudar. Te quiere dar la victoria. Te quiere restaurar. Nos quiere bendecir. Nos quiere afirmar. Nos quiere establecer como al principio. Esa es la voluntad de Dios. Y espera Dios que tú te vuelvas. That you go back. Que tú regreses. Esta es tu oportunidad. Y yo te quiero apoyar haciendo una oración de parte del Señor. ¿Te unes? Oramos. ¿Qué tal si una postura de humildad? Y baja tu cabecita y reconoces que Dios te ha estado llamando. No de ayer ni de antier. Desde hace días, semanas y meses. Isaías el profeta dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contumaz, esperando que alguien se vuelva a mí. Hoy los brazos de Dios se extienden para darnos la oportunidad, para bendecirnos. Los brazos de Dios, en el nombre de Jesús. Oremos. Si alguno quiere volverse al Señor, quiero que repitas estas palabras. Levantas tu mano derecha y digas conmigo en este momento: Señor Jesús, perdona mis pecados. Soy pecador y reconozco mis errores, mis faltas y mis iniquidades. Ayúdame, Señor. Yo solo no puedo. Dame tu victoria en el nombre de Jesús. Ayúdame, papito lindo. He intentado una y otra vez y he fracasado. Pero tu palabra en este momento me ha hablado y me ha ministrado. Y yo, Señor, yo quiero volverme a ti.
Jesús, di conmigo, me reconcilio. Jesús, abro mi corazón y me vuelvo a tu presencia. Y te confieso como mi único y mi suficiente Salvador personal. Siéntate en el trono de mi corazón y a partir de hoy reina en él. Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida y nunca más lo borres de él. Padre, vengo clamando en este momento por todas las vidas que nos están siguiendo, Señor, a través de las diferentes redes sociales, los que están viendo esta palabra, escuchándola. Que tu bendición, Señor, se derrame. Que tu favor, Padre, se manifieste en el nombre de Jesús. Y que tu gracia esté sobre tus hijos. Que en esta mañana haya un volver de tu presencia. Mira esas vidas que se han puesto a cuenta, que han abierto el corazón y han decidido, Señor, hacer un nuevo comienzo, volviéndose a ti. Que tu bendición esté sobre ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, papaito lindo. Mi alma te bendice y mi alma te adora. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, háznoslo saber. Tú puedes escribirme a mi número de WhatsApp personal 505-8787-0260. Acá en Managua, Nicaragua, estamos orando y estaremos ministrando sobre tu vida en el nombre de Jesús. Y comprende algo, juntos, vueltos al Señor, tendremos victoria. Dios te bendiga. Se despide tu servidor, siervo Maxwell Rodríguez. Bendiciones.